¿Te pasó que no importa cuánto ganes, cuánto estudies, cuánto mejores, cuánto logres, siempre hay una voz en tu cabeza que te dice: no alcanza, no sos suficiente? Sabes que mejoraste, sabes que lograste cosas que nunca habías logrado y que haces cosas que antes no eras capaz de hacer. Y así todo, no lográs asignarle valor. Te lo dice un amigo, te lo dice un compañero: che, tremendo lo que lograste, impresionante lo que estás haciendo, pero te lo sacás de encima, lo rebotás, o quizás no podés recibir esa realidad y le restás importancia. Esa voz insaciable de insuficiencia es muy compleja porque tiene dos caras. Por un lado, puede ser un motor muy potente que te empuje a seguir creciendo, a no conformarte, a ir más allá de tus horizontes, a ir más lejos de lo que alguna vez imaginaste. Y por otro lado, puede ser la trampa más peligrosa, la que te deja en el complicadísimo lugar de nunca disfrutar nada, de estar corriendo siempre atrás de algo inalcanzable y que te deje insatisfecho. Hoy vamos a trabajar sobre esa voz, la de no sentirte suficiente. Vamos a hablar de cómo funciona esta voz en el póker, vamos a hablar de dónde viene, vamos a hablar de cómo poder convivir con esta voz sin que te destruya. Poder trabajar esto puede hacer una enorme diferencia en cómo transites toda tu carrera. La sensación de no ser suficiente no es una voz exclusiva del póker. La podemos ver en deportistas, en empresarios, en artistas, en cualquier ámbito en el cual las personas estén buscando crecer y lograr cosas, sobre todo difíciles. En el póker, la varianza le agrega un elemento un poco complejo, porque en la mayoría de los deportes, cuando haces bien las cosas, no pasa mucho tiempo hasta que tenés un feedback positivo nítido. En el póker, la gran diferencia es que podés estar haciendo las cosas muy bien y así todo durante mucho tiempo no tener un feedback nítido positivo. Y eso puede alimentar de manera muy peligrosa la voz de no ser suficiente por el simple hecho de que puede estar profundamente equivocada. Quizás estás haciendo las cosas muy bien y simplemente no te está acompañando la varianza. Esto en algún momento de su carrera lo vivieron todos los players. Este retraso en el feedback muchas veces te hace caer en la trampa psicológica de no estoy haciendo suficiente, que tiene su correlato de fondo de no soy lo suficiente, y ves como alguien sube su gráfica en Twitter, ves un compañero que está ganando mucho más de lo que vos ganás, o un amigo que pinchó algo increíble, te entra envidia y empezás a pensar: algo me falta, algo está haciendo él que yo no estoy haciendo. Frente a la aparición de esta voz de no estás haciendo lo suficiente, no sos lo suficiente, yo dividiría la respuesta de los jugadores en dos tipos. Vamos a encontrar al jugador que se acerca más al polo depresivo, donde aparece más la apatía, la lentitud, la falta de motivación, y los que se acercan más bien a lo que llamaríamos al polo maníaco, que está caracterizado por agitación, impulsividad, exceso de energía. De ninguna manera estoy diciendo que las personas a las que les pase esto están padeciendo un cuadro psicopatológico. Lo estamos usando sencillamente con fines pedagógicos para que se entienda el mecanismo detrás de la respuesta de la voz de no soy suficiente. En el primer caso, en el de la respuesta más cercana al polo depresivo, vemos un jugador que se desmotiva, que se pone triste, que se castiga, que pierde las ganas, que empieza a pensar: yo no puedo, ¿para qué lo estoy haciendo si es obvio que no voy a poder? Y dependiendo de su historial, de su nivel de autoconfianza, rasgo, es decir, su autoconfianza histórica, si ya creía cosas negativas sobre él, va a pensar: ¿qué pensaste que te iba a salir bien? Si a vos nada te sale bien. Empieza como, entra por las heridas históricas de cada una de las personas. El jugador más cercano a este polo responde con frustración, con procrastinación y la sensación de nada vale la pena. Entonces, de a poquito va abandonando la ilusión, deja de hacer las cosas para ganar y empieza a hacer las cosas para cumplir. Empieza a actuar más por culpa que por motivación real. Y desde esta energía de hacer las cosas por cumplir, obviamente su rendimiento baja y obviamente las cosas se van complicando cada vez más. Para este jugador se hace todo cuesta arriba, es como si estuviera subiendo una pendiente inclinada, todo es cada vez más pesado, está cada vez más cansado y empieza de a poquito a hacer cada vez menos o a hacer cada vez peor. Vuelvo a aclarar, no estoy diciendo que esto sea un cuadro depresivo. Si te resonó mucho lo que estoy diciendo y empezás a pensar: no estaré deprimido, lo mejor es que vayas con un profesional y que te saques esa duda, porque de ser afirmativa la respuesta, más vale que lo sepas. Para este player es muy importante que se conozca, que sepa que tiende a eso, que tiende
a la desmotivación, a la baja de la energía, y va a tener que poner en un lugar muy alto la activación conductual. ¿Por qué pasa esto? Normalmente se va a inundar de pensamientos negativos, y si trata de desanudar esos pensamientos negativos desde el pensamiento, se va a ir embarrando cada vez más, como esa figura del tipo que está hundiéndose en el barro y sacándose y tratando de sacarse a sí mismo. La manera de salir de los pensamientos negativos es con la acción. Eso es lo que en psicología llamamos activación conductual, ponerse en el lugar de hacer. Para los players que tienen este tipo de respuesta puede ser muy importante la actividad física y el contacto con la naturaleza. También van a tener que desarrollar una actitud de sospecha, de descreimiento frente a tus pensamientos negativos, porque tenés que entender que es simplemente el mecanismo de tu cabeza que completa esa sensación, esa voz de no sos suficiente con inundación de pensamientos negativos. Vas a tener que poder creer que eso no es la realidad. Salí de ahí, mueve el cuerpo, anda en la naturaleza y juntate con gente que te quiera, que esté en otra película totalmente distinta, que hable de otras cosas, que tengas otros intereses, te quiera por cosas que no tengan nada que ver con el póker. Por otro lado, tenemos al player que tiene una respuesta más cercana a la manía. De fondo está la misma voz de la que trata el video, de un vacío de insuficiencia, pero en lugar de tener una respuesta de retraimiento, tiene una respuesta contraria, que es redobla todo el tiempo la apuesta. En ese contexto surge la compulsión de sumar y sumar. Otra horita de estudio, otra rutina, otro ajuste en la dieta, como si en esa acumulación estuviera la solución. Y muchas veces lo único que está sumando es ruido y más presión. El pensamiento acá es: tengo que hacer más y más. Si el otro gana y yo no, es porque está haciendo algo que yo no estoy haciendo, que obviamente muchas veces esto es cierto. Y esto es lo complicado del póker, que vas a tener que poder distinguir cuándo esto es cierto y cuándo es simplemente la varianza que no te está acompañando. Quizás no necesitas hacer más, sino necesitas confiar más en lo que ya estás haciendo. Como dije, el jugador más cercano al polo maníaco tiene una respuesta de sobreexigencia infinita. Más horas de grind, más horas de solver, más entrenamiento físico, más yoga, todo va sumando y creyendo que más es mejor. Tiene la agenda totalmente llena, no encuentra tiempo para nada, no ve a sus amigos, se va como obsesionando con el trabajo y descuidando todo el resto de áreas de su vida. Y el gran problema con esto es que es un mensaje enorme de falta de confianza para tu organismo, porque parece que estás haciendo un montón y que es buenísimo y lo estás haciendo, pero como lo estás haciendo desde el miedo, lo que termina recibiendo tu organismo es: estamos alimentando el miedo, estamos en alerta, hay que hacer más porque no alcanza, porque estamos en peligro. Lo peor es que en este llenarse de cosas, en algún momento se empiezan a cansar y empiezan a desplazarse hacia el otro polo. Y cuando pasan de ese polo más impulsivo al otro, puede ser más fuerte porque la caída es más grande, justamente porque caes desde más arriba. Uno de los grandes desafíos que tiene este player es soltar una creencia que es muy contraintuitiva, que es la de más es más. Él cree fervientemente más es más. Le cuesta muy contraintuitiva la idea de menos es más, o menos es mejor, o no siempre más es mejor. Para este player es muy importante los espacios de ocio, es el mensaje contrario, es tranquilo, vamos bien, confía en lo que ya estás haciendo. Por supuesto me refiero al player que efectivamente está haciendo las cosas bien, pero bueno, esto obviamente lo tenés que revisar con algún coach, con alguien de confianza que te diga verdaderamente qué es lo que estás haciendo en las mesas. Otra cosa muy clave para este perfil es tener bien trabajados los cortes de sesión. Terminaste, no escatimes en acciones concretas que le hagan entender a tu organismo que se terminó. Podés apagar la computadora, bañarte, cuando te bañás te sacás la sesión de encima, podés irte a caminar, es decir, todos los rituales que necesites para que en tu cabeza el corte quede hecho de se terminó, el día de trabajo se terminó y te puedas verdaderamente dedicar a otra cosa. Tu cabeza tiene que entender que el desafío es imprimirle la máxima calidad a los espacios que ya estableciste en tu rutina, no todo el tiempo agrandar espacios y si no hice bien esto o lo hice un poquito más tarde, lo compenso haciendo más o haciendo después. Entonces tu día se llena todo el tiempo de cosas. Si te habías propuesto hacer algo entre las 4 y las 8 de la noche, supongamos, y no lo hiciste con la máxima calidad, tu cabeza tiene que pensar, mañana lo voy a hacer mejor. No,
me quedo hasta más tarde. Porque eso genera un continuo mecanismo de compensación que alimenta totalmente la sensación de falta y la sensación de que no llegás. En definitiva, son dos caras de la misma moneda. Frente a la sensación de no ser suficiente, algunos players tienden a hacer menos, otros tienden a hacer más y otros alternan entre una cosa y la otra. Te voy a poner un ejemplo típico de algo que se repite mucho. Supongamos Lucas, jugador de Mid Stakes. Hace 5 años era estudiante en la universidad y soñaba que el póker me dé libertad y poder escapar de un trabajo tradicional. Y si algún día llego a estar en esa situación y ganar $2.000, yo ya voy a estar realizado y eso va a ser genial para mí. Hoy en día Lucas gana entre $6.000 y $8.000 con el póker de manera bastante estable, paga el alquiler, viaja, se compra cosas que antes no podía, está mucho más tranquilo holgado económicamente y sin embargo por momentos siente que no logró nada, que lo que hizo no tiene valor. ¿Por qué? Porque abre Twitter o abre el grupo de Discord en el que está y ve que hay otros players que ya pasaron a high stakes, que ganan 20k, que pincharon grandes montos, players de MTT. Entonces su sensación no es de qué bueno lo que logré lo que soñaba, sino de me falta, no estoy al nivel de ellos. Y está más conectado con esa sensación de falta que con lo que logró. Y ahí pasa algo muy interesante, que es lo que antes era un sueño por cumplir y ahora es un sueño cumplido, es invisible, no lo podés ver, no podés disfrutarlo porque la vara se te corrió. Y ese exactamente es el mecanismo de la voz de no sos suficiente. Es un mecanismo que te corre la vara, te impide ver el progreso, te impide disfrutar porque siempre pone el foco en lo que falta en lugar de ponerlo en lo que hay. ¿Por qué este tema es tan complejo? Porque la sensación de no ser suficiente, como dijimos, tiene dos caras muy claras. Quizás sin este mecanismo, Lucas de ninguna manera hubiera podido lograr lo que logró. Y esto pasa muy seguido. Muchas de las grandes hazañas de la humanidad se logran desde heridas, desde vacíos, desde lo que falta. Personas que no se sentían reconocidas, valoradas y queridas, que canalizaron esta falta en logros enormes. En el póker pasa lo mismo. Esta voz interna te puede llevar a estudiar más, a esforzarte más, a meterte en lugares que no te hubieras metido de otra manera y sin esta gasolina, que como dijimos, tiene un power muy especial. En definitiva, cuando crees que esa voz se va a callar logrando más, es que caíste en la trampa. Esa voz nunca la vas a satisfacer vía resultados. También quiero ser claro con algo. Decir que los logros no alivian nada, no calman nada, que hay discursos que lo dicen así, yo creo que es un cliché. Por más que la voz de insuficiencia te deje esa sensación de vacío, los logros no te dejan exactamente en el mismo lugar que antes. Por más que a Lucas le cueste valorar un mes en el que está viajando y que ganó $6.000 y lo viva como esto no es nada y demás, seguramente que no se siente como cuando estaba en el punto de inicio que planteamos. Por eso siempre aparece esta paradoja que la gente que lo ve de afuera, por ejemplo a Lucas, le dice: yo si estuviera en tu lugar, en tu situación, estaría increíble y estaría re feliz. Bueno, quizás justamente no están en esa situación porque no se pudieron motivar por la voz que se dejó motivar Lucas. Entonces la gran pregunta es: ¿hasta dónde usar esta gasolina y cómo usarla? Porque parece que mal gestionada te puede destrozar y bien gestionada te puede empujar a grandes cosas. Les voy a compartir un fragmento de Novak Djokovic, que es el mejor tenista de la historia, es el que más ganó en la historia por lejos. Vamos a ver qué dice él sobre esta voz de no sentirse suficiente. Do you feel like in your career you've achieved everything you set out to as a tennis player? Yes, and more than that. And at the same time, I still want to do more. And I know that comes in a big part from a good place, meaning from a place of purpose, inspiration, motivation, love for the sport, passion for the sport, passion to make people happy when they watch me. If I'm doing that, and I have a feeling that I am, by still actively being on the tennis tour and having my tennis career, active tennis career, I'm still spreading that light by playing tennis and inspiring younger generations. That's something that comes from a good heart, a good place. But what comes from maybe let's say, not necessarily a bad place, but less of a good place,
I have identified that as well, is my feeling of not being enough. Bueno, acá ya es muy interesante que frente a la pregunta de ¿lograste todo lo que podrías lograr? Él ya reconoce adentro suyo dos instancias. Fíjense el nivel de autoconciencia que tienes. Por un lado me motivo por una cosa, por un lado me motivo por otro, y reconoce las dos voces como partes propias de su motivación. Por un lado, una que él dice como viene de un buen lugar, la inspiración, ser como una motivación más iluminada, y por otro lado, una menos buena, dice que es la de no sentirme lo suficiente. Vamos a ver qué dice sobre esto. And that goes back to my very, very beginning of my life and my relationship, particularly with my father. And not doing enough, not being good enough, etc., etc. So now that I'm talking about it, I kind of get emotional about it because it's still deep inside of me. Fíjense que el tipo que más ganó en la historia, el tipo que claramente, si fuera por la vida de resultados, no debería ni siquiera sentir esa voz, siente la voz de no sos suficiente. Imagínate si no la vas a sentir vos. Y fíjate qué interesante que cuando empieza a hablar de eso se pone emocional, dice él, porque si ahora el entrevistador hiciera como un doble clic ahí y le dijera ¿qué estás sintiendo? Se pone a llorar instantáneamente. Lo lleva directamente a un lugar de insatisfacción tal que hablándolo en su adultez se puede poner a llorar. But as I said, it's a constant journey and process. Yeah, I really appreciate you being honest about your experience with your father, because I think that pretty much anyone who goes off to do something successful externally, all of us and everyone was channeling some sort of internal inadequacy or an internal feeling of not being enough, as you said. And I wanted to ask, when did you first become aware of that you had that feeling of not being enough? Right. And qué bueno que eres el entrevistador se los recomiendo el canal. Fíjense, primero validó la emoción. Agradezco por hablar de que este sentimiento de insuficiencia tiene que ver con tu padre, lo cual es típico. Vamos a hablar de esto, de este sentimiento se suele crear en alguna relación significativa normalmente. Y después la pregunta. How have you helped that evolve in the healthiest way possible? What has been that journey of almost having to live with it because it's there, but not letting it be your guiding light? Well, you're right. It makes sense because I think if you use it as the right fuel, it can actually serve as a great motivating factor, right? It can push you, it can, stimulate you to extract the most amount of necessary energy on a daily basis to achieve your goals and to basically live your dream. I think for me it started really as something that was inevitable as a part of the environment that I was in. I touched upon that. Bueno, les recomiendo la entrevista entera, no se la pierdan, súper interesante. Fíjense en el caso de Djokovic cómo él ubica un gran generador de su sensación de no soy suficiente en la relación con su padre. Y esto es típico. El rol de el otro en la sensación de no soy suficiente, fundamentalmente de los grandes otros significativos, decimos en psicología, que pueden ser los padres, padre, madre, figuras de crianza, tíos, entrenadores, y después en la adultez, amigos, después en la adultez también parejas u otros significativos, o incluso un otro más abstracto en el sentido de un otro simbólico, como el otro de la sociedad, como lo que pensarán de mí en ese sentido abstracto, también tiene grandes efectos en esta sensación de no soy suficiente. Y muchas veces lo que hacemos no tiene tanto que ver con deseos auténticos, sino con satisfacer esa imagen del otro. Como decimos, pueden ser todos estos otros que nombramos, y quizás estudias más, te esforzás, querés un premio, querés lograr algo, y de fondo estás buscando validación y nada más. Y no tiene que ver con lo que vos realmente deseás. Y eso alimenta mucho la sensación de no ser suficiente, porque de fondo estás priorizando la expectativa de otro por sobre tus deseos. Y esto es muy clave porque la experiencia de vacío se nutre mucho de sobrealimentar un personaje social, en este caso el de Poker Player. Y la experiencia de completud, por otro lado, se nutre de alimentar
tu ser, no tanto tus cascarones sociales, como este que decíamos de Poker Player. ¿Qué te hace verdaderamente reír? ¿Qué te hace verdaderamente vibrar el cuerpo? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Cuáles son las personas que de verdad te dan ganas de ver? ¿Cuáles son esas actividades que te hacen sentir vivo? ¿Con qué personas te sentís amado? ¿Cuáles son las personas que te sale espontáneamente amar y cuidar? Tener experiencias de amor y aceptación por fuera del éxito en tu carrera es fundamental. Esas relaciones donde no sentís que tenés que encajar, donde no sentís que tenés que mostrar una imagen de para que te quiera. Esas relaciones donde te podés permitir ser estúpido, te podés permitir ser vulnerable y te vas a sentir seguro, te vas a sentir cómodo. No tenés que sostener un cascarón social de super player o de lo que sea, sino simplemente estar relajando y siendo. Esos vínculos libres de tengo que hacer esto cumplen un rol fundamental para combatir esta voz de insuficiencia. Ahora bien, la gran pregunta es ¿qué tan optimistas podemos ser en relación a cuánto podemos mejorar la relación con esta voz? En psicología hay dos líneas fundamentalmente, la línea psicoanalítica, la del psicoanálisis, que en Argentina está muy difundido, directamente considera la falta como estructural de la mente, como no se puede hacer demasiado al respecto, así somos los seres humanos. Hay otras líneas con las que yo trabajo, las líneas humanistas, que consideran que es una experiencia que se puede poner entre paréntesis por momentos para darle lugar a la sensación de completud. En mi experiencia trabajando todos estos años con deportistas, personas no deportistas, jugadores de póker, se puede mejorar muchísimo. Esta voz no desaparece nunca del todo, pero sí es cierto que se puede mejorar mucho. Como vimos en el caso de Djokovic, su experiencia es la de por un lado esto, por un lado lo otro. Es decir, puede identificar esa voz como una más dentro de un espectro de voces que habitan su ser. Y te lo vuelvo a repetir, si te sentís muy atravesado por esto, si te es muy fuerte la sensación de no ser suficiente y te das cuenta que lo estás buscando vía resultados, acordate que Djokovic, el mejor de la historia, no encontró la solución vía resultados. Es decir, no es por ahí. Si estás muy afectado por esto, probablemente, y aunque te suene cursi, estés necesitando sencillamente amor. La experiencia de que te acepten tal cual sos, de que te quieran por lo que sos y no por lo que lograste. Bueno, finalmente para responder a esta pregunta de ¿hasta qué punto usar esta gasolina? Yo te diría que a los fines de la salud mental me parece bien que uses esta energía como motivador siempre y cuando primero sepas que lo estás haciendo, tengas claro lo que estás haciendo y que te estás motivando desde ahí, y segundo, que tengas claro que no es la única fuente de motivación que te está llevando para el lugar para donde estás yendo. Porque cuando no ves el mecanismo, la vida entera se transforma en una carrera sin fin hacia una falta imposible de llenar. Bueno, gracias por haber llegado hasta acá. Si querés ver más videos como este, si querés que este canal siga creciendo, te voy a pedir que te suscribas, que lo compartas. Y si te resonó la temática de la voz de la insuficiencia y querés trabajar esto, en mi programa tenemos una unidad específica en donde trabajamos la motivación. Si quisieras trabajar esto, te voy a dejar un link en donde podés aplicar al programa en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video. Chao.